Ni siquiera le permitieron empacar una segunda manta. Un hombre llevó su baúl hasta el borde del rancho, lo dejó caer al polvo y se alejó sin decir palabra. Los demás estaban de pie en fila como espectadores de algo que habían ensayado, fríos, con los labios apretados, avergonzados no por lo que estaban haciendo, sino por lo fuerte que lloraba su bebé cuando la empujaron a través de la puerta de madera. Miriam no mendigó. Ni una sola vez. Abrazó a su hija con más fuerza, le susurró tonterías al oído y le dio la espalda al único lugar que le quedaba. Su marido había muerto 6 días antes, pisoteado en un extraño accidente mientras conducía ganado por un terreno inundado. No tenía testamento ni derecho a reclamar nada. Sus hermanos se habían llevado todo, ganado, herramientas, incluso el caballo que ella había curado. Era su esposa, dijo una, no la nuestra. Y eso fue todo. Sin espacio, sin derechos, sin refugio. El pueblo no estaba lejos, pero sus botas estaban agrietadas y el bebé tenía fiebre. Ella caminó de todos modos, con una mano agarrando el asa desgastada de su baúl, y con la otra sosteniendo en sus brazos a su única hija, Anna, de apenas 6 meses. Todo ojos azules y respiración entrecortada. El polvo se levantaba con cada paso. Nadie se ofreció a llevarme. Las puertas del salón permanecieron cerradas. La tienda general cerró sus puertas cuando ella pasó. Era como si el dolor mismo fuera contagioso. Finalmente, justo a las afueras de la ciudad, encontró un trozo de tierra hueco, medio despejado, unos pocos tocones y el marco podrido de lo que alguna vez había sido un cobertizo. Ella se desplomó allí al anochecer. El bebé se acurrucó contra su pecho y se quedó mirando el amplio cielo hasta que las estrellas parpadearon como si fueran un juicio. Esa noche ella no lloró. Encendió un fuego con las manos temblorosas por el cansancio y sostuvo a su bebé durante cada tos, cada temblor y cada jadeo sin aliento. En el silencio entre las ráfagas de viento, Miriam susurró, no me importa si se lo llevaron todo. No te llevaron a ti. A la mañana siguiente, encontró un hacha rota enterrada entre la maleza y un montón de tablas podridas medio cubiertas por enredaderas. Limpió la cara de su hija con la esquina de su vestido, se levantó, cogió el hacha y empezó a blandirla. Sin herramientas, sin ayuda, sin techo. Pero Miriam tenía algo más, algo que nadie había visto en ella desde el día en que la llamaron simplemente esposa. Tenía determinación, la clase de determinación que construyes cuando el mundo intenta borrarte y decides volver a escribir tu nombre con tus propias manos. Al cuarto día, tenía las manos ampolladas y en carne viva, las uñas astilladas hasta las puntas abiertas y los brazos le dolían tan profundamente que le hacía sentir que se le rompía la respiración. Pero Miriam no se detuvo. Encontró clavos oxidados en la tierra, restos de alambre de una cerca en un abrevadero derrumbado y la cabeza de un martillo encajada en un montón de piedras. Sin mango. Solo metal. Lo envolvió en tela y golpeó de todos modos. Con cada golpe en la madera astillada, se decía a sí misma, esto no es para ellos. Esto es para ella. La fiebre de Anna había bajado, pero la tos persistía, y cada vez que el bebé gemía, Miriam trabajaba más rápido. Todavía no había paredes, solo una estructura inclinada de vigas verticales atadas con cuerda del tronco. El techo estaba remendado con una lona vieja que encontró enterrada bajo los restos del cobertizo, agobiada por las rocas y su propia terquedad. En la sexta mañana, llevó a Anna en un cabestrillo sobre su pecho mientras levantaba una viga sobre su hombro. Sus rodillas casi se doblaron, pero un pájaro se posó cerca y comenzó a cantar. Y algo dentro de ella se quebró, no de dolor, sino de recordar que el mundo seguía funcionando, seguía moviéndose, incluso cuando el suyo había sido derribado. Esa tarde, pasó un jinete. Disminuyó la velocidad, pero no se detuvo. Simplemente miró fijamente, luego se quitó el sombrero y siguió cabalgando. Miriam no se inmutó. Estaba acostumbrada a que la vieran y no la ayudaran. Siguió trabajando. Esa noche, encendió una pequeña fogata en un círculo de piedra y machacó frijoles de su almacena en pasta, alimentando a Anna con la punta de los dedos. Sé que no es mucho, susurró, pero es nuestro. La bebé sonrió solo una vez, y eso fue suficiente. Al amanecer, clavó clavos en línea recta,
Marcó el suelo con los pies descalzos y talló una línea en la tierra donde estaría la puerta. ¿Una puerta a qué? Nadie más preguntaría. Pero para ella, era la línea entre la pérdida y la decisión de vivir. Al octavo día, llovió. Un muro duro y castigador. Miriam envolvió a Anna con todos los restos secos que tenía. Se paró junto a ella con los brazos abiertos y se tomó la tormenta como si fuera algo personal. Y tal vez lo fue. Tal vez el cielo tenía que ver si se derrumbaba. Pero no lo hizo. Porque las viudas no solo lloran. Recuerdan. Reconstruyen. Se enfurecen sin gritar. Y cuando la lluvia paró y el sol se abrió paso, Miriam salió de debajo de su refugio de lona, empapada, temblando y sonriendo entre dientes. Le susurró al viento, «Sigo aquí». Y por primera vez desde que enterró a su marido, lo creyó. No vio quién dejó el primer bulto. Solo se despertó una mañana y lo encontró atado en un trapo harapiento al pie del poste de su cerca. Una pastilla de jabón, 2 patatas y una cuchara de madera. Miriam lo contempló largo rato, casi esperando un truco, una nota o alguna condición grabada con carboncillo. No había nada, solo ofrendas silenciosas, dejadas sin esperar nada. No dijo nada. Las llevó adentro, dio las gracias en voz baja y siguió construyendo. Pero después, volvió a ocurrir. Un trozo de hule una mañana, una lata de judías secas la siguiente. Una vez, un par de zapatos de bebé que le quedaban a Anna casi a la perfección. Alguien observaba. No por lástima, sino quizá por vergüenza. Quizá los mismos habitantes del pueblo que cerraban las persianas ahora veían el humo de su chimenea cada noche y no podían apartar la mirada. Aún así, nadie llamó. Nadie se atrevió a hablarle. Era la mujer que había sido expulsada y no murió. Eso la convertía en un peligro para la historia que se contaban. Miriam añadió una segunda viga al frente de la cabaña y la apuntaló con un poste de cerca. Se inclinó ligeramente, pero se mantuvo en pie. Talló muescas en la madera, 14 en total, una por cada día desde que la habían empujado de su casa. La tos de Anna había remitido. Sus mejillas estaban sonrojadas. Había comenzado a reír de nuevo, agarrando el pulgar de Miriam mientras yacía sobre una manta tejida con mangas de camisa rotas. Miriam no le devolvió la risa todavía, pero sonrió. Y cuando el viento arreció, no se preparó como antes. Se quedó de pie. Esa semana, un grupo de niños pasó cerca. Miriam los vio de reojo mientras remendaba una tabla rota. No hablaron, no cruzaron la línea de árboles, solo la observaron martillar con los ojos muy abiertos. Uno de ellos susurró, «Mamá dice que no está bien de la cabeza». Otro respondió, «Mamá no sabe nada. Mira lo que construyó». A la mañana siguiente, apareció una cesta. Esta estaba llena de huevos y una nota doblada. 4 palabras escritas con la mano de una niña, también para el bebé. Miriam permaneció sentada con la nota en su regazo mucho después de que Anna se hubiera dormido. Sus dedos trazaron las letras torcidas como si fueran escrituras. No sabía qué le depararía el mañana. Pero sabía esto. No se había desvanecido. No la habían borrado. Cada tabla que clavaba, cada regalo que recibía sin pedirlo era una prueba. No es que estuviera sobreviviendo, sino que su existencia ahora exigía ser vista. No como una viuda, no como una mendiga, sino como una mujer que construyó un hogar con solo dolor, amor y madera. Fue el sonido de los cascos lo que rompió la quietud, no el habitual sonido distante, sino firme y cercano, intencional. Miriam estaba de pie junto a su pared casi terminada, martillo en mano, con el vestido cubierto de virutas de sierra y sudor. Anna yacía envuelta en un saco de pienso cerca, arrullando al cielo. El jinete era Serif, Arlon Griggs, y a diferencia de los demás, no pasó de largo con solo una mirada. Se detuvo. No desmontó. Simplemente la observó en silencio, como si no supiera si debía hablar o solo presenciar. Miriam ni se inmutó. No preguntó si había venido a ahuyentarla, ni a decir que estaba agachada, ni a hacerle preguntas que ella se negó a responder. Levantó el martillo y clavó un clavo profundamente en la viga. El golpe sordo resonó más fuerte de lo debido. «No pensé que aguantarías aquí», dijo finalmente. No respondió.
Dijeron que te irías en una semana, añadió. Que volverías arrastrándote. Aún así, ella permaneció callada. Sus manos trabajaron en la siguiente tabla. Supongo que no saben lo que hace una mujer cuando su hijo es todo lo que tiene, murmuró. Un largo silencio cayó entre ellos, interrumpido solo por el suave parloteo de Anna. El sheriff se removió en la silla. Algunos dicen que eres un peligro. Miriam alzó la vista al oír eso, no enfadada, solo aguda. ¿A quién?, preguntó. Su voz no tembló. ¿Cómo son las cosas?, respondió él. Demuestras demasiado. No sonrió, pero algo se suavizó en su rostro curtido. No robaste, no suplicaste, solo construiste. Miró la estructura. No está mal. No está terminada, dijo ella, secándose la frente. Bien, respondió él, haciendo girar a su caballo. Sigue terminándola. Y se marchó. Sin amenazas, sin citaciones, solo una advertencia disfrazada de respeto. Esa noche, Miriam yacía junto a Anna en el suelo de la cabaña, aún sin puerta ni chimenea, pero lo suficientemente cálida. Miraba las vigas sobre ella, contando cada una como un rosario. Las palabras del sheriff rondaban su mente, no como miedo, sino como combustible. Demostraste ser demasiado. Tal vez sí. Tal vez por eso la gente dejaba regalos en su cerca. Porque los niños susurraban. Porque el pueblo no podía decidir si admirarla o borrarla. Se había negado a desaparecer, y por eso se había vuelto incómoda. Pero había poder en ser vista, no en ser acosada, vista. Y mañana levantaría el muro definitivo, no para refugiarse, sino para reclamar. Porque una mujer sin nada, construyendo algo que no podía ser tomado, era la rebelión más ruidosa. El golpe no fue fuerte, pero fue el primero. Miriam casi dejó caer el cuenco de hojalata que estaba fregando en la tierra cuando lo oyó. No fue el susurro de un niño en la cerca, ni una cesta caída en la oscuridad. Un verdadero golpe en su inacabado la puerta, justo donde algún día colgaría una puerta como Dios manda. Se levantó lentamente, con el corazón latiendo más fuerte de lo debido, y se acercó, presionando la palma de la mano contra el marco antes de correr la cortina improvisada. Una mujer estaba allí, más o menos de su edad, vestida con ropa gastada pero limpia, una cartera al hombro y libros apretados contra el pecho. Llevaba el pelo recogido con fuerza. Sus ojos no. Soy la señorita Cartwright, dijo con dulzura, como si le hablara a un potro asustadizo. Doy clases en la escuela del pueblo. O al menos. Ya no vienen muchos. Miriam no respondió. Solo esperó. He oído que tienes un pequeñín, continuó, mirando por encima del hombro de Miriam a Anna, que yacía envuelta en su manta remendada cerca de la chimenea. Pensé que podría necesitar historias, palabras, algún día lecciones. Miriam se cruzó de brazos. ¿Estás aquí para enseñarle o para juzgarme? La mujer no se inmutó. Quizás ambas enseñanzas sean así, pero sobre todo vine porque estás haciendo algo bien, y la gente del pueblo empieza a preguntarse qué se perdieron. Eso la sobresaltó. Miriam más que el golpe. La mujer metió la mano en su bolso y sacó un pequeño libro de tela, cosido a mano, con tinta descolorida, con dibujos hechos a mano. No me debes nada, dijo. Solo pensé que el mundo debería recibir a tu hija con algo más que silencio. Dejó el libro en el tocón cerca de la puerta y se dio la vuelta para irse. Eres bienvenida a visitar la escuela también. Todavía tenemos una por ahora. Miriam la vio caminar de regreso por el sendero, desapareciendo entre los árboles que ahora se inclinaban bajo su propio silencio. Esa noche, abrió el libro a la luz del fuego, abrazando a Anna. Los dibujos eran sencillos. Animales, letras, pequeñas historias. Anna señaló con sus deditos, sonriendo, con los ojos abiertos por una maravilla que Miriam desconocía que aún pudieran hacer en cabañas con suelo de tierra. Y Miriam leyó despacio, con cuidado de cada palabra, como si fuera algo frágil que no hubiera tocado en años. Su voz se quebró más de una vez, pero a Anna no le importó. Gorgoteó. Escuchó. Y por primera vez, Miriam sentía que no solo estaba construyendo un refugio.
Estaba construyendo una vida con espacio para la luz, para el lenguaje y para el futuro. Y tal vez, solo tal vez, eso era lo más radical que una viuda sin nada podía hacer. La fiebre llegó en la noche como un ladrón. En un momento Anna se reía de las sombras en el techo, y al siguiente, su pequeño cuerpo ardía bajo la colcha. Su respiración era entrecortada, sus llantos débiles y lentos. Miriam no entró en pánico. No podía permitírselo. En cambio, se movió como si una tormenta la hubiera azotado, rápida y despiadada, trayendo hierbas, hirviendo agua, moliendo corteza de sauce con manos temblorosas, pero nada apaciguaba el calor. Las telas húmedas se calentaron en segundos. El aire dentro de la cabaña parecía asfixiante. Abrazó a su hijo y susurró historias inexistentes solo para no desmoronarse. «Eres más fuerte que todos, pequeña», susurró. «Más fuerte que quienes nos dejaron. Más fuerte que la tierra, el silencio, el fuego». Pero los ojos de Anna parpadearon sin foco. Y Miriam sintió un grito subir por su garganta, uno que enterró en el cabello de Anna mientras la mecía hacia adelante y hacia atrás con más fuerza, más rápido, rogando a la tierra que no se llevara su única luz. La mañana no trajo piedad, solo quietud. Las piernas de Miriam cedieron en el suelo de la cabaña. Se quedó allí, acunando a su hija, con la boca seca, el alma arañando el silencio. Luego, pasos. Levantó la vista, sobresaltada, sin atreverse a creer que había oído bien. La cortina de la puerta se movió y la señorita Cartwright entró con una cesta, sin aliento. «Oí», dijo simplemente. «Hablan». Se arrodilló sin preguntar y tocó la frente de Anna, luego miró a los ojos de Miriam, destrozados por las lágrimas. «Necesita más que ladridos y oraciones. Ven». Miriam no preguntó a dónde. No discutió. Envolvió a Anna y la siguió descalza por la hierba congelada y las piedras de los arroyos congelados, pasando por porches críticos y miradas entrecerradas, directo al pueblo, donde la señorita Cartwright abrió las puertas de su hogar. No una escuela, sino la suya. Cálida y sencilla. Dentro esperaban té, mantas y un hombre de cabello canoso y manos suaves. «Es mi hermano», dijo. «Un médico formado en lugares que este pueblo finge no existir». Trabajaba en silencio, desenrollando telas, preparando tinturas que Miriam no reconocía. Las horas pasaron como vidas. Entonces Anna tosió, húmeda, profunda, dolorosa, pero viva. Al anochecer, la fiebre le bajó. Miriam no lloró hasta que sintió los pequeños dedos de su hija apretándose de nuevo. El médico sonrió, asintió una vez y se fue. La señorita Cartwright le dio pan a Miriam y susurró: «Construiste algo demasiado fuerte para perderlo ahora». Miriam asintió, abrazando a Anna. Esa noche, sentada junto a la chimenea de la casa de otra mujer, se dio cuenta de que la gente no solo temía lo que ella estaba construyendo. Algunos rezaban para que durara. Y ahora ella también. Al día siguiente de que a Anna le bajara la fiebre, los golpes no. «Alto». Primero llegó la mujer coja que dejó un pequeño saco de harina en el poste de la cerca y se marchó sin decir palabra. Luego dos niños, de apenas 12 años, preguntaron si podían ayudar a reparar el escalón roto. Luego la señorita Cartwright otra vez, esta vez no con libros ni pan, sino con un martillo en la mano. «Hay quienes quieren verte fracasar», dijo con claridad. «Otros necesitan ver cómo se ve cuando alguien no fracasa». Miriam no lo entendió al principio. No estaba acostumbrada a la amabilidad sin precio. Pero a medida que los golpes continuaban, empezó a verlos no como caridad, sino como un desafío, como algo más que la compasión, como un reconocimiento. Al quinto día, un hombre llamó a la puerta. Era alto, tosco, y parecía alguien que no había sonreído en un año. «Me llamo Arland», dijo. «Tengo un aserradero cerca de Bitterridge. He oído que necesitas ayuda para enmarcar bien ese tejado. No hablo mucho, pero sé construir». Miriam lo miró fijamente, sin saber si reír o llorar. «¿Por qué?», preguntó ella. Bajó la mirada y frotó la bota contra la tierra. «Porque alguien me ayudó una vez, y no desperdicié eso. No creo que tú tampoco lo hagas».
Esa tarde, empezó a trabajar. Al anochecer, otros se habían unido. No todos se quedaron. No todos hablaron, pero vinieron. Manos tranquilas y corazones cansados, atraídos por algo que no entendían del todo. No se trataba de la cabaña. Se trataba de la mujer dentro de ella, que se había levantado cuando se suponía que debía rendirse. La que no había rogado, no había maldecido, simplemente siguió adelante. A medida que se alzaban los muros y las vigas tomaban forma, también lo hacía algo más. Respeto. No el que se gana con el nombre, el matrimonio o el título, sino el que nace del sudor y la supervivencia. Miriam no lloró cuando se levantó el marco de la nueva habitación. No habló cuando se colgó una puerta como es debido. Pero pasó los dedos por la madera fresca como si tocara la prueba de que el mundo podía cambiar de opinión, de que ya no era solo una viuda con un bebé. Era una constructora de algo nuevo. Esa noche, Anna durmió más profundamente que en semanas. Y Miriam se sentó junto al fuego con una taza de té caliente que no había preparado ella misma. Miró el tranquilo bosque más allá de los muros terminados y no pensó en el dolor que la había traído allí, sino en las manos que la habían ayudado a quedarse. Comenzó con una sombra cerca de la cerca. Miriam la vio desde la ventana mientras lavaba el diminuto vestido de Anna en una palangana. La forma era demasiado rígida para ser querida y demasiado silenciosa para ser vecina. Para cuando salió, había desaparecido. Pero esa noche, las gallinas se dispersaron. A la siguiente, habían derribado su pila de leña. A la tercera, encontró la manta del bebé tendida sobre la cerca, aunque no la había dejado allí. El miedo no la paralizó. La agudizó, la hizo probar la cerradura que había fabricado con chatarra, la hizo dormir con un cuchillo de trinchar a mano. No les dijo nada a la señorita Cartwright ni a Arland. A algunos fantasmas había que enfrentarse sin manos prestadas. Estaba en la quinta noche que llamaron. Suave, mesurado, casi cortés. No abrió. Miriam, dijo la voz a través de la madera. Soy Jonas. ¿Te acuerdas de mí? Se le revolvió el estómago. Jonas Gray, el hombre al que su marido una vez le había confiado los negocios, y el mismo que apareció 2 días después del funeral para llevarse las últimas herramientas y la escritura. Se suponía que te habría sido para el invierno, volvió a llamar, con la voz teñida de fingida preocupación. Dicen que sigues aquí, que construiste algo. Ella no respondió. Bueno, vengo a recordarte que tu marido era el dueño del terreno, y yo compré la deuda. No tienes ningún derecho. Los dedos de Miriam se apretaron alrededor del pestillo, pero ella no se movió. Aún no. Regresaré con el papel, dijo, y con el sheriff si es necesario. Sus pasos crujieron con deliberación. Cuando abrió la puerta la noche estaba quieta. El miedo persistía, pero también había algo más. Resolver. A la mañana siguiente enganchó el carro de mulas y se dirigió a la ciudad, con Anna a su lado. Fue directamente a la iglesia, luego a la oficina de correos, y finalmente, a la oficina del libro mayor de la ciudad, donde la señorita Cartwright ya la estaba esperando con 3 libros viejos y un silencioso saludo. Pensé que podría aparecer, dijo. Tu marido tenía algo que Jonas nunca tuvo. Una conciencia, y firmó esto. Ella extendió un papel doblado frente al fuego, antes de que él pasara. Era un recibo, pagado en su totalidad, atestiguado y sellado. Me lo dio para que lo guardara en caso de que algo saliera mal. Miriam parpadeó y se quedó sin palabras. La tierra aún es tuya, dijo la señorita Cartwright en voz baja. Y ahora ellos también lo saben. Miriam exhaló, lento y pesado. Jonas había venido a asustarla, pero había olvidado algo crítico. Ella ya no era una mujer que esperaba ser abandonada. Ella fue la tormenta que se quedó. Jonas nunca regresó, ni con papeles, ni con el sheriff, ni siquiera con amenazas. La noticia se había extendido más rápido de lo que sus planes podían viajar, y esta vez la ciudad no giró la cabeza. Arland llegó 2 días después con un cartel de madera que él mismo había tallado. El lugar de la sala. Miriam lo miró fijamente. El nombre cargaba con todo lo que había ganado, todo lo que había soportado. Es tuyo, dijo. Si quieres que lo vea.
Ella lo hizo. Lo colgaron juntos encima de la puerta. Y esa noche, con Ana dormida junto al fuego y la casa por fin sellada contra el frío, Miriam se permitió respirar como alguien que lo había logrado. Pero la supervivencia no fue el final. Fue el comienzo. Con la tierra ahora asegurada y la cabaña firme, se dedicó a algo más delicado, la pertenencia. Invitó a la muchacha mayor que estaba cuidando sus cabras a quedarse un rato. Luego la viuda con gemelos, que no había sonreído en meses. Pronto su casa se convirtió en un lugar donde los perdidos entraban sin llamar. Chicas tranquilas con suciedad en las mejillas, madres con ojos amoratados, hombres demasiado cansados para explicar porque no tenían nada más que un nombre. Miriam no hizo preguntas. Ella les dio una tarea, un lugar donde sentarse y pan si lo tenía. Lo que devolvieron fue algo que ninguna moneda podría comprar. Confianza. Comunidad. El tipo de edificio que se construye no con sermones ni leyes, sino con manos, silencio y espacio. El tipo de mujer por la que su marido nunca supo que la estaba dejando. Una tarde, Arland se quedó mirando mientras el cielo se tornaba rosado y las luciérnagas comenzaban a moverse. ¿Alguna vez pensaste en irte?, preguntó, no acusando, solo curioso. Miriam miró la tierra, la cerca que había reconstruido, la rosa que había cosido, la gente que había comenzado a llamarla por su nombre no como chismes, sino como ayuda. Creo que dijo que por primera vez tengo algo que nadie puede subastar, quemar o llevarse. Él sonrió débilmente. Y eso es mío, dijo simplemente. Cada centímetro. Arlon se quitó el sombrero y se giró hacia el camino, y por un instante el mundo se sintió en calma. No un silencio como el de la pena, sino un silencio como la paz. Esa noche, mientras arropaba a Anna bajo la colcha cosida con viejos sacos de flores, Miriam susurró una verdad que solo la luz del fuego podía oír. No naciste en un lugar seguro, pero me aseguraré de que crezcas en él. Ningún hombre le había dado esta vida. Ninguna piedad se la había entregado. La había forjado en el dolor, la había cosido de la ruina y la había llamado suya. Para el primer deshielo primaveral, la casa de la guardia se había convertido en algo más que un hogar. Era un círculo de segundas oportunidades envuelto en postes de cerca, risas y trabajo honesto. Ana ahora caminaba lentamente, con los pies descalzos golpeando las tablas del porche mientras las gallinas aleteaban y los vecinos iban y venían con herramientas prestadas y pan fresco. Miriam mantenía la estufa caliente y su corazón abierto, pero nunca ingenua. Sabía lo rápido que podía desvanecerse la paz, lo rápido que podía arder el mundo. Otra vez. Pero también conocía la fuerza de lo que había plantado. Una mañana, mientras la nieve finalmente se derretía en barro y los brotes verdes abrían paso entre la tierra cansada, Miriam encontró una carta en la puerta de su casa. Sin nombre, sin remitente, solo su propio nombre escrito con tinta desconocida. Dentro había una sola hoja doblada. Decía, vi lo que hiciste. Me equivoqué contigo. No necesitabas que te salvaran. Necesitabas espacio para ascender. Y lo hiciste. No había firma, pero ella lo sabía. Tal vez Jonas, tal vez alguien más. No importaba. Quemó la carta en la estufa, viendo cómo el papel se curvaba y se desvanecía en humo. Que vieran. Que lo supieran. No le debía a nadie su historia. Esa tarde, la señorita Cartwright la visitó con 3 jóvenes detrás de ella. Recién llegadas, silenciosas, bronceadas, con los ojos demasiado abiertos para su edad. Miriam no dudó. Se arrodilló, sostuvo cada mirada y ofreció la mano. Este es un hogar, dijo. Eso es todo lo que importa ahora. Y cuando una de ellas susurró, ¿estás? ¿La señora de la que hablan? ¿La del bebé y la granja? Miriam sonrió y abrazó a Anna. Soy una mujer que se quedó sin nada, y ahora tengo todo lo que importa. Esa noche, la cabaña centelleaba con luz e historias, las colchas extendidas como ríos por el suelo. Miriam observaba desde un rincón, abrazando a Anna con fuerza, sus dedos rozando los rizos de la niña. Afuera, el viento corría suave entre los árboles. No quedaban fantasmas, ninguna sombra acechando, solo el ritmo de una vida ganada, no dada.
El pueblo nunca le construyó una estatua. Nunca grabaron su nombre en la pared de la iglesia. Pero aún así la recordaban. Años después, cuando los desconocidos preguntaban quién le dio a este lugar su fuerza, hablaban de la viuda que apareció sin nada más que un bebé y una fuerza de voluntad forjada a fuego, y cómo, sin un hombre detrás y sin una promesa por delante, construyó una vida que nadie podría arrebatarle. Por favor, dale a me gusta, comparte y suscríbete para apoyar más historias como esta en Historias Quedadas Atrás. Si la hubieras visto entrar al pueblo ese primer día con solo un bebé en brazos, ¿te habrías imaginado en qué se había convertido? Cuéntanoslo en los comentarios.